¿Qué tal amigos de la jugada política? Hoy vamos a hablar un poco de historia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo es que una nación tan diversa como Estados Unidos ha logrado mantenerse unido por tanto tiempo? A ver, no me malinterpretes, no es que esté lanzando una pregunta de esas filosóficas que nadie sabe cómo responder. Pero si lo pensamos bien, hay una especie de magia detrás de todo esto y esa magia no es otra cosa que los mitos. Sí, mitos, mitos como las historias que nos contaban de niños, ¿recuerdan? Pero en este caso son mitos que han dado forma a toda una nación. Y hoy, pues Kamala Harris y Donald Trump están peleando no solamente por ganar votos, sino por apoderarse de esas historias, esos mitos que definen lo que significa ser americano. Así que siéntense, prepárense para un viaje por el tiempo, donde vamos a descubrir cómo los mitos estadounidenses pues siguen moldeando la política actual. Para entender qué está pasando entre Kamala Harris y Donald Trump, necesitamos ir un poco atrás en el tiempo, a esos momentos en los que se crearon los grandes mitos que forman parte de la identidad estadounidense. Y ojo, cuando hablo de mitos, pues no me refiero a cuentos de hadas, bueno, aunque algunos suenan bastante fantásticos. Uno de los más importantes es el mito de la frontera, que tiene que ver con la expansión hacia el oeste, donde los colonos blancos conquistaron tierras, encontraron recursos naturales y básicamente construyeron lo que conocemos como la economía capitalista estadounidense. El mito de la frontera es interesante porque no solo habla de crecimiento y prosperidad, sino también de exclusión. Porque claro, mientras los colonos blancos descubrían esas tierras, los pueblos indígenas eran despojados de ellas. Así que, desde el principio, la idea de lo que significa ser americano estaba muy ligada a la raza. Y pues ser blanco era parte de ese paquete. Después tenemos el mito de la fundación, que es básicamente la historia de los padres fundadores y cómo crearon la nación desde cero, basándose en principios como la libertad y la democracia. Pero como siempre, pues hay una pequeña contradicción, ¿no? Esos padres fundadores hablaban de libertad mientras sostenían un sistema que excluía a muchas personas, especialmente pues a las minorías. Pero bueno, esas contradicciones son parte de lo que define a Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos a dar un salto al presente. ¿Cómo se conecta todo esto con las elecciones de 2024? Sencillo. Tanto Kamala Harris como Donald Trump están usando estos mitos para construir sus propias narrativas políticas. Empecemos con Trump. ¿Recuerdan el mito de la causa perdida? Sí, ese que defiende al viejo sur y la supremacía blanca. Bueno, Trump lo tiene clarísimo. Su discurso está lleno de referencias a la grandeza de un pasado donde los hombres blancos eran quienes controlaban todo. Es más, en un mitin reciente llegó a decir que si pierde esas elecciones ya no habrá un país. O sea, es como si nos estuviera diciendo que él es el último bastión de la civilización estadounidense. Por otro lado tenemos a Kamala Harris que está intentando rescatar otro mito, el de la liberación. Este mito nació después de la guerra civil y tiene que ver con la idea de que Estados Unidos es un país donde cualquiera, sin importar su raza o color, puede luchar por su libertad. En sus discursos, Harris apela constantemente a la justicia social, a la lucha por los derechos civiles y a la igualdad para todos, sin importar de dónde vengan. Lo interesante aquí es cómo estos dos candidatos están usando narrativas completamente diferentes para atraer a sus votantes. Mientras Trump quiere volver al pasado, Harris está mirando hacia un futuro más inclusivo. Ahora bien, ¿cuál es el problema con estos mitos? Pues que no hay un mito nacional que unifique a todos los americanos. Trump y Harris representan visiones completamente opuestas del país. Mientras Trump ve la grandeza en el pasado en una época donde las cosas eran más simples, según él, Harris ve la grandeza en la diversidad, en la lucha constante por mejorar y por darle voz a los que antes no la tenían. Y este conflicto es justamente lo que hace que estas elecciones pues sean tan importantes, amigos. Por eso hay que salir a votar. Los partidos en general ya no tienen muchos puntos en común. Para los republicanos más radicales, por ejemplo, el 6 de enero fue una protesta patriótica y lo sigue siendo, según ellos. Para los demócratas fue un ataque vergonzoso contra la democracia. Es como si estuviéramos viviendo en dos países diferentes, cada uno con su propia versión de la historia. Ahora, el poder de los mitos es que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos. Y tanto Harris como Trump están jugando con esos mitos para moldear la opinión pública. Trump, por ejemplo, sigue el guiando la causa perdida al hablar de la contaminación racial y cultural. Cómo su misión es salvar a Estados Unidos de una invasión de inmigrantes y de las políticas liberales. Sí, es una narrativa bastante dramática, pero, ¿saben? Es efectiva con su base de votantes. Por otro lado, Harris tiene una oportunidad de contar una historia diferente
Una historia que resuene con los millones de americanos que creen en la justicia social y en la igualdad. Harris está, digamos que tratando de construir un nuevo mito, uno que se base en la tierra de las oportunidades, donde cualquier persona, sin importar su color o su origen, pueda prosperar. Y aunque ese mito no tiene la misma coherencia narrativa que los mitos tradicionales, pues tiene el potencial de unir a una nación tan dividida como está en estos momentos Estados Unidos. Entonces, amigos, al final del día lo que está en juego en las elecciones del 2024 no es solo quién se sentará en la Casa Blanca, sino qué mito prevalecerá. ¿Vamos a seguir aferrados a un pasado idealizado y excluyente o nos vamos a abrir a una nueva narrativa, una que abrace la diversidad y el cambio? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que es posible que Estados Unidos escriba una nueva historia que una a todos o estamos condenados a seguir reviviendo los mitos del pasado cada vez que hay una crisis o una elección importante? Si les ha gustado este viaje por los mitos y la política de Estados Unidos, bueno, no se olviden, suscríbanse, denle like, compartan este video y si quieren unirse al canal, ahí está el botoncito. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Bye bye, un abrazo para todos.